Muy buenas tardes, profesor. Bueno, le voy a comentar un poco sobre la historia de Roma, ¿verdad? Los plebeyos y los patricios. La génesis del conflicto ya ahí es una división de clases sociales. Los patriciados son los altos jerarcas, ¿verdad? De la sociedad roma arcaica, lo que tienen todos los privilegios, y los plebeyos prácticamente es un grupo dominador, vamos, común, de carácter de grupo no privilegiado, ¿verdad? Los patricios, sinceramente, vamos, se configuraron como una nobleza de carácter selectivo, transmitía dicha condición por vía hereditaria, es decir, que si el padre rey moría, el hijo ascendía al poder, y así sucesivamente. Después, los grupos sociales y políticos en aquel entonces, bueno, por parte de los plebeyos tenían derechos, pero no tenían privilegios, o sea, era lo mismo, por decirlo así. La plebe estaba formada por el resto de la población, libre de no pertenecer a la aristocracia, pero podían participar en las actividades populares y en todo lo demás. Después está la legislación básica del conflicto, ¿verdad? Que fue, vamos, donde los plebeyos prácticamente usaron de carácter militar como un instrumento de presión, ¿verdad? Hacia los altos jerarcas. Entonces, en aquel entonces, por decirlo así, le otorgaron lotes, le otorgaron tierras, ¿verdad? De la república a los plebeyos, ¿verdad? A los territorios anexados, para ejercer lo que es la economía, siempre y cuando haya intereses y favoricismo sobre la clase alta social, ¿verdad? Están los principios políticos fundamentales, ¿verdad? Que es un sistema de constitución que se presentaba ante todo como una compleja red de relaciones políticas, sociales y económicas, y a su vez permitía establecer normas reguladoras de convivencia en aquel entonces, ¿verdad? Era, por decirlo así, un apaciguamiento para los plebeyos, para tenerlos calmados en su punto, ¿verdad? Después vienen las asambleas y las reuniones. Bueno, las asambleas no eran solo un lugar de reuniones, sino también de votación de las leyes y elecciones de magistrados, pero es algo que tenía sus excepciones, ¿verdad? Bueno, no obstante, también en la asamblea o comitiva podía participar formalmente todos los ciudadanos. Tenían el derecho, ¿verdad?, de ejercer su voto, ¿verdad?, formalmente. De hecho, las votaciones no se realizaban individualmente, sino que por ciuras, centurias o tribus. O sea, esas tres tribus eran las que se encargaban de todo lo que la parte de las votaciones. Después estaban los magistrados y magistrados, magistraduras y magistrados, ¿verdad? En aquel entonces. En cuanto a la magistratura, bueno, se dividía en tres partes, que eran los cónsules, ¿verdad? Los cónsules eran elegidos dos anuales, elegidos de una comitiva centuriada, dando su peculiar competencia en material militar. Se trataba de una máxima magistratura, por decirlo así, como lo que vemos el 1 de diciembre, por decirlo así, en Estados Unidos. Algo parecido, como el desfile de las rosas y los desfiles militares, ¿verdad? En Corea del Norte o en Rusia, ¿verdad? Que son desfiles mostrando su poder, por decirlo así. Eh, Después están los pretores, ¿verdad? Que menos un número variable, que se trata también de una magistratura con imperio, pero aquí los pretores, digamos, fueron muy, por decirlo así, muy apartados. Ellos protegen primero sus privilegios, ¿verdad? Por decirlo así, y no los ponen a disposición de la alta jerarquía romana, ¿verdad? Por decirlo así, ellos aprobaban, pero no ponían a disposición todos sus recursos ante la orbe de la élite de Roma, ¿verdad? El Senado, bueno, el Senado, como la condición de senador era vitalicia y hereditaria al principio, igual como lo de los patriciados, ¿verdad? Si el padre muere, el hijo asume el poder, ¿verdad? El Senado se convirtió en un verdadero instrumento de poder al no existir todavía un censo, ¿verdad? También tomamos en cuenta lo que son los momentos del proceso de expansionismo, ¿verdad? Que Roma vio que podía suprimir y expandirse a muchos lugares, ¿verdad? Después, bueno, primero fue en la Lazio, después en Italia, más tarde en Sicilia y nuevamente las provincias romanas, ¿verdad? Después del conflicto de Roma y Cartago, aquí Cartago prácticamente los iba aplastando, porque Roma no tenía la capacidad en aquel momento de tener una batalla naval. En caso Cartago, perdón,
tenía todo el poder y iba ganando la batalla. Después, bueno, Roma decidió adentrarse en los conflictos navales, ¿verdad? Aumentando sus flotas y a su vez, bueno, favorecer a los romanos. Lutacio Catulo nos obligó a Amílcar Barcar, bueno, a aceptar la paz en aquel entonces y aceptar sus condiciones, que fue una de las que vi por ahí, ¿verdad? Y le tocó abandonar la isla, ¿verdad? A Amílcar Barcar. En aquel entonces fue la última generación republicanas. La última se llamaba República Tardía, ¿verdad? Eso se consideraba generalmente como una auténtica oligarquía en la que en la que los demás de ahí atendían todas las tendencias autoritarias de impusieron sobre las democracias, o sea, toda la parte democrática se impuso, ¿verdad? Toda la parte democrática, por decirlo así, empezó a decaer y se impuso sobre, digamos, la autoritaria sobre la democracia, o sea, la autoritaria era que si, por ejemplo, vayan y matan a aquel, tenían que irlo a hacer, ¿ves? Entonces, vamos, ahí prácticamente la democracia sinceramente valió y se perdió. Después también tenemos los conflictos de republicanos, ¿verdad? Este periodo de tardo republicano fue ante todo una época de conflicto tribio. Graco, al emprender y disponer liberadamente sobre los fondos privados de su tradicional monopolio al Senado, por decirlo así, este tibio Graco, vamos, y ahí se aprovechó sinceramente, vamos, tener un poder totalitario, ¿verdad? De acceder a todos los fondos de Roma, ¿verdad? Sin pedir autorización de nada. Bueno, quizás más que nunca, y toda la historia romana era el primer episodio de un proceso caracterizado por actos sanguinarios, ¿verdad? De represión, rebelión, golpes militares, proscripciones, guerras civiles, ¿verdad? Entre bandas armadas, dictaduras militares, conjugaciones antiguas, ¿verdad? Entre muchas cosas. Esto fue lo que llegó a ser Tribio Graco, ¿verdad? Por decirlo así. Después, la protagonista del último siglo, vamos, republicano, ¿verdad? Las protagonistas, y entre ellos primero descartaban los principales, que era la plebe romana, el Senado, el ejército de los esclavos y la banda de armada. Entre los segundos, la lista sería, la lista sería bastante larga, incluyendo a los representantes políticos de más de una generación, y bastaría con recordar ya el ejemplo de Tiberio y Cayo Graco. Octavio también fue uno. Fueron los últimos protagonistas, ¿verdad? También tenemos a Saturnino, a Manilio, a Clodio, Curio, entre los tribunos de la plebe. Ahí también se encontraba Cornelio, Sila, Sertario, Loculo, entre otros, ¿verdad? Y finalmente en la época, ¿verdad? La época de ahí, Pompeyo y César, de un lado de la mano de Antonio y Octavio, de otro constituyendo solo la última generación republicana, sino también al final de un periodo, ¿verdad? Que comenzó el siguiente, que le dio el giro a la historia de Roma. Y se produjeron grandes cambios en la vida política social de los romanos. En visto como un cónsul, Sila era capaz de anular por las armas las decisiones políticas del Senado a favor de Mario. El mismo Sila optó por implantar una dictadura y atribuyéndose poderes constitutivos para reformar la Estado. Esto quiere decir, por decirlo así, que las dictaduras nunca se acabaron. Por más de generación en generación, ¿verdad? Las dictaduras siguieron y siguieron y siguieron. Y es un tema muy interesante, de ondear, de conocer un poco más de la cultura, por decirlo así, sus raíces. Y la verdad es que este documento es muy interesante. Es muy interesante porque logré recalcar, las partes más complejas para poder presentarlas en estos pocos minutos. De igual manera, profe, si tuviera otro documento ahí bastante bonito, se lo agradecería que tal vez me lo enviara al correo, porque es muy interesante la historia de Roma, ¿verdad? Que fue un imperio, ¿verdad? Una hegemonía en aquel entonces, ¿verdad?
Y también, digamos, todo lo que logró hacer, porque es considerada como la cuna de la intelectualidad, ¿verdad? Del arte, digamos, ¿cómo es que se llama esto? Ahorita no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, pero sí es muy interesante, la verdad. Bueno, esto es de mi parte, le agradezco un montón. Ay, disculpe, profe, la cámara, pero es que esta computadora tiene la cámara en el teclado, entonces uno tiene que ver el teclado para que se pueda ver uno bien, porque, por ejemplo, si yo levanto la mirada, veo la pantalla, entonces pareciera que estuviera leyendo. ¿Ves? Entonces ya me quedé ahí. Y bueno, profe, muchísimas gracias, se le agradece.